Pasar por una separación complicada puede llevarte a hacer cosas de las que no te sientes orgulloso. Para muchas personas, eso significa salir y conocer a alguien solo por despecho, lo cual nunca es una buena idea. Para algunas personas, incluso puedes encontrarte con alguien con esa misma intención sin siquiera darte cuenta. Y eso fue lo que me sucedió a mí hace aproximadamente un año. Estaba con mi expareja desde hacía 6 años cuando finalmente rompimos, lo cual me afectó profundamente. Y estuve lidiando con ello por un tiempo. Compramos una casa juntos, pero ella se quedó con la casa. Honestamente, no quería quedarme allí, ya que simplemente me deprimía estar en ese lugar. Así que, con mis ahora limitados recursos, encontré un lugar barato para alquilar y poder estabilizarme antes de conseguir algo mejor. Literalmente, le dejé todo cuando terminamos, así que realmente no tenía nada a mi nombre. Encontré un lugar para alquilar mes a mes en una página de anuncios, y fue entonces cuando me di cuenta de que había una gran cantidad de cosas en ese sitio para comprar. Compré un sofá, un sillón reclinable, una televisión y prácticamente todo lo que pudieras imaginar. Me sentía como un rey ahorrando todo ese dinero. Lo único que no tenía eran mesas y sillas, lo que hacía un poco complicado invitar a gente a jugar o simplemente a cenar. Entonces encontré a una chica, a quien llamaremos Emma, que estaba vendiendo una mesa con sillas que se veían estupendas y en muy buen estado. Así que le envié un mensaje. Para resumir una historia larga, fui a ver la mesa con las sillas y eran realmente bonitas. Mientras cargaba las sillas en mi camioneta empezamos a charlar, y resultó que ella también acababa de pasar por una separación horrible, y estaba deshaciéndose de muchas de sus cosas. Bueno, nuestra conversación se alargó a 2 horas de risas y bromas en su entrada. Terminamos intercambiando números y organizamos una pequeña cita para tomar algo ese fin de semana. Estaba emocionado por esto, ya que sentí algún tipo de conexión con ella. La cita salió bien, y después del bar esa noche volvimos a su casa, lo que llevó a varias citas más. Antes de darme cuenta, ya estaba viéndola con regularidad. Un mes después, empecé a notar algunas cosas extrañas. Iba al baño, y mi teléfono aparecía en diferentes lugares, o la pantalla de mi computadora que estaba en reposo, ahora estaba encendida. Supuse que estaba curioseando, pero honestamente no tenía nada que esconder, así que no le di demasiada importancia, pensando que eventualmente dejaría de revisar mis cosas. Una noche, al volver del trabajo, estábamos relajándonos, y noté que estaba molesta. Le pregunté qué le pasaba, y me confesó que había visto que le envié un mensaje a mi ex y que estaba preocupada de que volviera con ella. Para ponerlo en contexto, solo le había escrito preguntándole si había recibido por correo una factura médica mía, ya que no la había recibido aún. Ella respondió diciendo que no, pero que me avisaría si llegaba, y esa fue toda la conversación. No me enojé porque entiendo que algunas personas tienen problemas graves de confianza, lo cual puede ser difícil de manejar. Pensé que le había explicado bien la situación, y le dije que siempre podía hablarme sobre esas cosas. El resto de la noche transcurrió sin problemas. El sábado siguiente se quedó a dormir en mi casa. Nos dormimos alrededor de la medianoche. Me desperté un poco después de las 3 de la madrugada, y ella estaba de pie en mi cama, literalmente encima de mí, sosteniendo uno de mis palos de golf sobre su cabeza con ambas manos firmemente sujetándolo. Me levanté de un salto y levanté las manos. Al principio no podía entenderla, pero luego consiguió decir: «Sé que estás ocultando algo. ¿Dónde está?» Honestamente no tenía idea de lo que estaba hablando. Intenté calmarla, pero seguía sollozando. Afortunadamente, logré reaccionar solo un segundo antes de que ella bajara el palo con fuerza, fallando por solo unos centímetros. Corrí hacia la sala y no podía creer lo que veía. Había destrozado mi casa. Rompió cojines, tiró estanterías y revisó todos los armarios de la cocina. Mi computadora estaba encendida y había un montón de pestañas abiertas. Me enfurecí al ver todo lo que había destruido. Salió del dormitorio sin el palo de golf, pero seguía llorando desesperadamente, pidiéndome perdón y diciendo que no quería destrozar todo. Y luego, como si un interruptor se hubiera activado, las lágrimas y los sollozos se convirtieron en furia. Empezó a gritarme diciendo: «Estoy tan herida por Claudia». Me quedé completamente confundido porque no tenía idea de quién era Claudia ni de qué estaba hablando,
Intenté defenderme, pero ella seguía gritando que sabía sobre Claudia, que lo había visto todo, que había visto todo. De repente, sin previo aviso, me atacó y sacó un cuchillo de algún lugar de su cintura. Afortunadamente, soy un tipo corpulento y logré mantenerla a raya hasta que llegué a la puerta. Una vez que la abrí, corrí lo más rápido que pude hacia una tienda de la esquina que estaba abierta las 24 horas. Les pedí de inmediato que llamaran a la policía, lo cual, gracias a Dios, hicieron, y los oficiales llegaron bastante rápido. Les expliqué todo y este asunto se convirtió en una verdadera pesadilla. Resulta que Emma, lamentablemente, no estaba bien. Obviamente no estoy seguro de qué fue lo que finalmente le diagnosticaron, pero me sentí muy mal por ella. Era una chica dulce, y espero que haya conseguido la ayuda que necesitaba. No he vuelto a verla ni a saber de ella desde esa noche, pero pienso mucho en lo que ocurrió. La imagen de ella de pie sobre mí es algo que nunca podré olvidar. Desde que compré esa mesa, no he vuelto a usar Facebook Marketplace, y sinceramente, no creo que lo haga otra vez. Estaba desesperado por mudarme de mi hogar. La mayoría de mis compañeros ya estaban en la universidad o se habían trasladado a otra ciudad, y yo seguía viviendo con mis padres. A veces, llegaba a pensar si vivir debajo de un puente sería mejor opción, aunque obviamente sabía que no lo era. Pero así de intenso era mi deseo de tener mi propio espacio. Estaba buscando anuncios en línea y encontré un montón de opciones para alquilar en mi zona en el mercado de Facebook. No podía creer lo sencillo que se ha vuelto a alquilar un lugar en esta época. Siendo joven, algo insensato y probablemente un poco ingenuo, encontré un anuncio en el Marketplace que era la definición exacta de demasiado bueno para ser cierto. Era una casa de 2 pisos con 4 habitaciones, 2 baños, un garaje y un sótano completamente terminado. Las fotos hacían que el lugar luciera increíble. Le mandé un mensaje al tipo, y como estaba tan entusiasmado, le pregunté si podíamos vernos cuando saliera del trabajo esa noche a las 8. Él aceptó, y yo ya estaba mentalmente planeando cómo organizaría mi nueva casa. Cuando me dirigía hacia allí, me di cuenta de que, entre todas las fotos, no había ninguna del exterior de la casa ni del sótano terminado. No pensé mucho en eso, pero la idea me cruzó por la cabeza. Llegué a la casa alrededor de las 8:15, y el exterior se veía un poco deteriorado. El vecindario tampoco parecía el mejor, pero estaba ignorando todo eso porque no podía dejar de repetirme que esta sería una casa entera solo para mí. Toqué la puerta principal, y un hombre desaliñado me abrió. Entré y el interior no se parecía en nada a las fotos. Se veía viejo, y cuanto más lo observaba, más parecía que se caía a pedazos. Estaba en la sala de estar con este hombre extraño, y también había una mujer que parecía extremadamente frágil, tan delgada que la camisa apenas se le sostenía en los hombros. En situaciones como esta, normalmente la persona que alquila la casa te la mostraría, pero estos dos simplemente se quedaron allí parados. Finalmente el hombre murmuró algo como: «Sí, bueno, esto es todo. Debería haberlo dicho en el anuncio, pero solo aceptamos pago en efectivo». Le pregunté si podía echar un vistazo, y aunque parecía algo molesto, aceptó. Miré una de las habitaciones en la planta baja, y vi que el lugar estaba completamente destrozado. Sabía que no quería vivir allí, y que no necesitaba ver el resto de la casa. Volví a la sala y simplemente le dije al tipo: «Oye, gracias por reunirte conmigo, pero lamentablemente voy a tener que rechazarlo». La mujer parecía que iba a llorar, y el hombre respondió: «Sé que necesita un poco de trabajo, pero deberías ver el sótano». La mujer corrió hacia la puerta y la abrió, señalando el camino hacia el sótano como si me estuviera presentando algún tipo de premio. Me costaba mucho decir que no, así que caminé hacia allí y me paré en la cima de las escaleras. Solo pensé: «Ni loco». Miré hacia la oscuridad al fondo y escuché al hombre decir: «El interruptor de la luz está abajo, solo baja y estaremos justo detrás de ti». La mujer puso su mano en mi hombro y comenzó a empujarme ligeramente. Supongo que eso fue suficiente para darme la señal de que era hora de salir de allí. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta, agradeciéndoles por su tiempo. Bueno, al tipo no le gustó eso. Pareció correr y se plantó delante de la puerta. Ya de por sí inquietante, ahora el hombre desaliñado se veía aún más perturbador. Me miraba con los ojos muy abiertos y comenzó a meter la mano en su bolsillo trasero mientras me miraba fijamente a los ojos.
dijo. Dijiste que querías el lugar. Paga o no te vas. Mentí y le dije que no tenía el dinero. Comenzó a acercarse más a mí, evaluándome, y pude ver por el rabillo del ojo que la mujer se acercaba también. El hombre parecía tener problemas para sacar lo que estaba oculto en su bolsillo trasero. Aproveché esta oportunidad y reaccioné al instante. Corrí hacia el hombre y hacia la puerta. Cuando intenté abrirla, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Este tipo debió haber cerrado la puerta cuando no estaba mirando. Me apresuré a abrirla y salí corriendo hacia mi coche, escuchando a la mujer gritar desde adentro y al hombre aparentemente corriendo detrás de mí. Cuando empecé a conducir vi que él estaba parado al final del camino de entrada. Gracias a Dios no vi ningún coche persiguiéndome, no que creyera que tuvieran uno. Para ser honesto, estaba tan aterrado que esa noche no conduje a casa. Sintiendo una urgencia y preocupación por mi seguridad, fui directamente a la estación de policía más cercana para denunciar lo ocurrido. Los oficiales escucharon mi relato con atención y me aseguraron que investigarían el asunto. Decidieron visitar la casa, pero al parecer, cuando llegaron la pareja ya no estaba. Parecía que eran ocupantes ilegales o que habían abandonado el lugar rápidamente antes de la llegada de la policía. Y aunque nunca supe cuáles eran sus verdaderas intenciones, me sentí aliviado de que ya no estuvieran allí, y la policía me aseguró que mantendrían la zona vigilada. También me animaron a que me pusiera en contacto si surgía algún otro problema. Lo único que sé es que nunca volveré a buscar un lugar para alquilar en el mercado de Facebook. Algunos detalles de la historia que quiero compartir. Todo lo que mi pareja deseaba para su 31º cumpleaños era asistir a la gira de verano de su cantante de country preferido. El costo promedio de las entradas, incluso para asientos regulares, rondaba más de $100, lo cual me tomó por sorpresa. No soy de ir a muchos conciertos, pero pensé que sería más barato. Sin embargo, tuve suerte porque la gira iba a pasar cerca de su ciudad natal, y supe que sería el obsequio perfecto. Las entradas saldrían a la venta un martes, y como estaba ocupado en el trabajo, planeaba conectarme en línea al terminar mi jornada para comprarlas. Bueno, mi desconocimiento sobre el mundo de los conciertos volvió a manifestarse, y los boletos se agotaron casi de inmediato. Cuando llegué a casa después del trabajo, no había absolutamente nada disponible. Estaba mensajeando a un amigo, quien me sugirió revisar en el mercado de reventa, aunque probablemente tendría que pagar un precio mayor. Aún así, me emocioné al saber que aún había una oportunidad. Comencé a buscar en sitios populares como StubHub y Vivid Seats y similares. Después de tener poco éxito, decidí cambiar de enfoque y busqué en Craigslist, grupos de Facebook y mercados locales para ver si podía encontrar algo de un vendedor de la zona. Envié algunos mensajes, pero no recibí muchas respuestas. Los pocos que respondieron parecían subir el precio con cada mensaje. Con el tiempo estaba casi resignado, hasta que encontré a alguien vendiendo 2 boletos por lo que parecía un precio justo. Su nombre era Oscar, y los tenía listados en Facebook Marketplace. Le mandé un mensaje de inmediato, rezando para que aún los tuviera. Pasó media hora sin respuesta, así que asumí que probablemente ya los había vendido. Me fui a dormir decepcionado. Al despertar la mañana siguiente vi que Oscar me había respondido a eso de las 4 de la madrugada, diciendo que aún tenía las entradas. Me puse eufórico y le pregunté cuándo podíamos vernos para recogerlas. Me contestó que tenía algunas otras personas interesadas, por lo que necesitaría que le enviara el pago por PayPal para asegurar la transacción. Acordamos usar PayPal Bienes y Servicios, para que mi dinero estuviera protegido en caso de un fraude. Le mandé el pago rápidamente y él lo confirmó. Me ofreció enviarme las entradas de manera digital o entregarlas en persona. Como era un regalo, preferí que nos encontráramos para recogerlas, y él aceptó sin problema. Planeamos vernos en un supermercado local alrededor de las 8 de la noche. Llegué un poco antes y aparqué en la esquina izquierda trasera del estacionamiento, como habíamos acordado. 50 minutos más tarde, un viejo Oldsmobile se estacionó unas plazas más allá de mi auto. No estaba seguro de si era Oscar, así que esperé. Después de 5 minutos, una puerta se abrió y pregunté, ¿eres Oscar? Respondió, sí, hola, gracias por comprar los boletos. Conversamos brevemente, le comenté que eran para el cumpleaños de mi esposa, y nos despedimos.
Envolví los boletos como regalo y se los di a mi esposa para su cumpleaños. Estaba emocionadísima de que íbamos a ver el concierto en pocas semanas. Cuando finalmente fuimos al evento, todo era increíble. Los asientos tenían una vista estupenda. Ya habíamos comprado algunas bebidas y estábamos disfrutando mucho. 15 minutos después de que comenzara uno de los teloneros, sentí un toque en mi hombro. Al voltear era Oscar. «Me alegra verte», dijo. Y no bromeo, ahí estaba. Respondí algo como, «Ah, hola, ¿cómo estás?». Y él replicó, «Perdón por llegar tarde, el tráfico fue terrible». Oscar se inclinó para presentarse a mi esposa, quien, siendo muy educada, no dijo nada al instante, pero después de un rato me apartó y me preguntó quién era. Le dije que era la persona a la que le había comprado los boletos. No tenía idea de que estaría allí. Oscar parecía un buen tipo, así que no me molestó mucho que se sentara junto a nosotros, aunque sus comentarios durante el show me confundieron. Parecía que él pensaba que todos habíamos venido juntos como amigos. Fui educado y respondí cada vez que me hablaba, pero llegó un punto en que decidí ignorarlo y disfrutar el concierto, asegurándome de que mi esposa se lo estuviera pasando bien. Cuando Oscar decía cosas como, «Qué bueno que pudimos reunirnos», simplemente sonreía de medio lado. Al finalizar el concierto, él se inclinó hacia nosotros y preguntó, «¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos planeado para el resto de la noche?». Mi esposa me miró desconcertada, y yo le respondí a Oscar, «Gracias por los boletos, pero nos vamos a casa. Que tengas buena noche». Nos levantamos, agarramos nuestras cosas y comenzamos a caminar hacia la salida. De repente sentí que alguien me agarraba del brazo. Era Oscar. Antes de que pudiera decir algo le dije, «¿Qué te pasa? Ni siquiera te conozco. Déjanos tranquilos, ¿de acuerdo?». Estaba bastante molesto, pero mientras nos íbamos me sentí mal por haberle gritado. Esa noche mi esposa y yo fuimos a casa y pedimos algo de comida para relajarnos. En las semanas siguientes, todo volvió a la normalidad, hasta que una noche recibí una notificación de Facebook. Era un mensaje de Oscar. «Me lo pasé bien en el concierto con ustedes. Me gustaría conocerte mejor». Borré el mensaje y lo bloqueé de inmediato. Me asustó. 6 o 7 semanas después, nuestros perros comenzaron a ladrar como locos. Al abrir el garaje me quedé helado al ver a Oscar. Estaba en la puerta. Sonrió y dijo, «Tengo entradas para la próxima semana». Le dije que no volviera, o llamaría a la policía. Nunca imaginé que algo tan sencillo como adquirir una computadora podría convertirse en la peor experiencia de mi vida. Todo empezó en mi primer año de universidad. Recuerdo la mezcla de emoción y ansiedad cuando me di cuenta de que necesitaba un ordenador, sí o sí para mis estudios. Mis padres, siempre generosos dentro de sus posibilidades, me proporcionaron el dinero necesario para comprar una, pero con la condición de que lo manejara con cautela. No era una gran suma, solo lo justo para conseguir algo que me permitiera estudiar y trabajar sin inconvenientes, pero tampoco lo suficiente como para ser selectiva. Decidí buscar en Facebook Marketplace con la esperanza de encontrar una buena oferta sin tener que gastar todo el dinero. Después de algunos días de búsqueda, encontré una publicación que captó mi atención de inmediato. El equipo parecía perfecto, un modelo relativamente reciente, con solo 2 años de uso y en muy buen estado según las fotos. El precio era sospechosamente bajo, lo que despertó en mí una mezcla de entusiasmo y dudas. Sin embargo, el vendedor, un hombre llamado Ricardo, me aseguró en nuestras conversaciones que el dispositivo estaba en perfectas condiciones, formateado y listo para usarse. La primera vez que hablé con Ricardo por mensaje, me dio la impresión de ser una persona amable y confiable. Respondía rápido, con un tono cortés y profesional. Me explicó que estaba vendiendo la computadora porque había adquirido una más nueva para su trabajo y que simplemente ya no la necesitaba. Acordamos vernos en una cafetería cercana a mi casa, un lugar público y concurrido, lo cual me tranquilizó un poco. El día del encuentro llegué al lugar con una mezcla de nerviosismo y emoción. Ricardo estaba allí, puntual, con la computadora en una bolsa. Era un hombre de alrededor de 30 y tantos años, de apariencia común y vestido casualmente. Sonreía de forma amigable, lo que me hizo sentir más relajada. Después de una breve conversación, me mostró el equipo. Lo encendió y me dejó probarlo. Todo parecía estar en orden. La pantalla impecable,
El teclado funcionando perfectamente y el sistema operativo recién instalado, tal como lo había prometido. No había archivos ni aplicaciones innecesarias. Era exactamente lo que necesitaba. Le pagué la cantidad acordada, le agradecí y me fui a casa con mi nueva adquisición. Recuerdo la emoción que sentí mientras caminaba de regreso con la computadora en mi mochila. No podía esperar para llegar a casa y configurarla. Sería mi compañera durante toda la universidad, la herramienta que me ayudaría a alcanzar mis metas. Al llegar, lo primero que hice fue encontrar un espacio en mi escritorio para colocar el equipo. Me senté frente a la pantalla, lo encendí y empecé a personalizarlo. Pasé varias horas instalando las aplicaciones que necesitaba, configurando mis cuentas de correo, redes sociales y otros servicios. También transferí mis documentos más importantes desde mi viejo equipo, así como fotos, proyectos y todo lo que consideraba esencial. Las primeras semanas fueron como esperaba. La computadora funcionaba de maravilla, rápida, eficiente, sin errores. Me sentí aliviada y feliz de haber hecho una buena compra. Poco a poco empecé a confiar en ella más de lo que hubiera imaginado. La usaba para todo, trabajos de la universidad, mantenerme en contacto con amigos y familia, e incluso para momentos de ocio, viendo películas o navegando por internet. En ella estaba toda mi vida, desde fotos personales hasta documentos importantes. Sin embargo, aproximadamente 2 meses después de la compra, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro. Estaba en la biblioteca de la universidad, trabajando en un ensayo, cuando de repente el cursor en la pantalla comenzó a moverse por sí solo. Al principio pensé que era un fallo del sistema, quizá un problema con el ratón. Intenté mover el cursor de vuelta, pero parecía resistirse, como si alguien más lo estuviera controlando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era una sensación extraña, casi surrealista. Cerré la tapa del ordenador de golpe tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Durante los días siguientes, empecé a notar otros comportamientos inusuales. El equipo se encendía solo en medio de la noche, algo que inicialmente atribuía a alguna actualización automática. Pero con el tiempo me di cuenta de que no había ninguna actualización pendiente. Lo que comenzó como una simple molestia, se convirtió en una fuente constante de inquietud. Cada vez que notaba uno de estos incidentes, sentía un nudo en el estómago. Luego la situación empeoró. Una mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: «Te ves muy concentrada cuando trabajas». Me quedé helada al leer esas palabras. No entendía cómo alguien podía saber eso. Miré alrededor de mi habitación como si esperara encontrar a alguien escondido, pero no había nadie. Mi habitación estaba vacía, en silencio, con la computadora apagada sobre el escritorio. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo una broma de mal gusto. Tal vez un spammer que había tenido suerte adivinando que estaba trabajando. Pero los mensajes no se detuvieron. De hecho, empezaron a volverse más personales y perturbadores. Sabían cosas sobre mí, detalles que no estaban disponibles para el público, cosas que solo alguien muy cercano a mí podría conocer. La música que escuchaba en mis momentos de soledad, los libros que leía, e incluso la ropa que usaba en casa. Me preguntaba constantemente cómo alguien podía saber esas cosas. ¿Me estaba espiando alguien? ¿Pero cómo? La experiencia más aterradora ocurrió una tarde cuando recibí una foto de mi familia en una reunión reciente. Era una imagen que solo existía en mi computadora. Nunca la había compartido en redes sociales ni enviado a nadie. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Era como si alguien estuviera dentro de mi vida, observando cada uno de mis movimientos, accediendo a mis recuerdos y experiencias más personales. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo había conseguido esa foto? Decidí llevar la computadora a un técnico. Pensé que tal vez había algún virus o un tipo de software espía causando todos estos problemas. El técnico hizo un análisis completo y me aseguró que no había nada sospechoso en el equipo. «Todo parece estar en orden», dijo, pero en mi corazón sabía que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía que el equipo estaba comprometido, que alguien había estado, y quizás todavía estaba, observándome. A partir de ese momento los mensajes se volvieron más directos y amenazantes. No solo sabían lo que hacía en mi tiempo libre,
sino que también comenzaron a interferir en mis actividades diarias. Recibía correos electrónicos que nunca había enviado, mensajes que no recordaba haber escrito. Empecé a sospechar que quienquiera que estuviera detrás de esto no solo me estaba observando, sino también controlando partes de mi vida. La sensación de impotencia era abrumadora. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era otro mensaje de ese número desconocido. Esta vez contenía una captura de pantalla de un video. Al abrirlo, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Era un video de mí en mi habitación durmiendo. La calidad del video era nítida y el ángulo era perfecto, como si hubiera sido grabado desde mi propia computadora. El terror absoluto que sentí en ese momento es difícil de describir. Era como si todas mis pesadillas se hubieran vuelto realidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Finalmente decidí llevar el equipo a otro técnico, esta vez a alguien especializado en seguridad informática. Era mi última esperanza. Necesitaba respuestas. Después de varias horas de análisis exhaustivo, el técnico encontró algo. Un pequeño programa oculto en lo más profundo del sistema, un software de acceso remoto que permitía a alguien controlar mi computadora desde cualquier lugar sin que yo me diera cuenta. No era un virus común, era algo mucho más sofisticado. Un programa diseñado específicamente para espiar y controlar. El técnico me explicó que probablemente este programa había estado en la computadora desde antes de que yo la comprara. Era algo muy avanzado, algo que la mayoría de los usuarios nunca notarían. Podía activarse y desactivarse sin dejar rastro, y permitía a quien lo controlara acceder a mis archivos, encender la cámara e incluso controlar la pantalla. Lo más aterrador de todo era que no había forma de saber quién estaba detrás de esto. El programa usaba técnicas avanzadas de enmascaramiento, cambiando constantemente su dirección IP para evitar ser rastreado. Después de eliminar el programa, el técnico me recomendó formatear completamente la computadora y cambiar todas mis contraseñas. Lo hice de inmediato, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Esa persona, quienquiera que fuese, ya tenía acceso a todo: fotos, videos, información personal. No había forma de revertirlo, y no podía saber hasta qué punto había llegado la invasión en mi privacidad. La policía trató de investigar, pero me dijeron que rastrear al responsable era casi imposible. Este tipo de ataques eran muy difíciles de seguir, especialmente cuando el atacante sabía bien lo que estaba haciendo. Me aconsejaron ser más cautelosa en el futuro, pero esas palabras no me dieron ninguna tranquilidad. Me sentí vulnerable, expuesta, como si ya no pudiera confiar en nada ni en nadie. Desde ese día, mi relación con la tecnología cambió para siempre. Nunca volví a usar esa computadora de la misma manera. Cada vez que la encendía, una paranoia constante se apoderaba de mí, como si alguien todavía estuviera observando. Aunque cambié todas mis contraseñas y borré todos mis archivos, no podía deshacerme de la sensación de que alguien en algún lugar aún tenía acceso a mi vida. Dejé de usar esa computadora para asuntos personales y terminé comprando otra, esta vez de una tienda confiable. Sin embargo, esa experiencia se convirtió en una pesadilla que todavía me persigue. Me hizo darme cuenta de lo frágil que es nuestra seguridad en el mundo digital. Confiamos en que nuestros dispositivos sean herramientas que faciliten nuestra vida. Pero lo que me ocurrió demostró lo sencillo que es para alguien convertir esas herramientas en armas para destruir nuestra privacidad. Incluso hoy en día, sigo experimentando las secuelas de esa invasión. Cada vez que recibo un correo inesperado o sucede algo extraño con mi computadora o teléfono, mi mente regresa de inmediato a aquellos días oscuros. Y aunque la tecnología continúa avanzando con nuevas herramientas para protegernos, nunca podré deshacerme por completo del miedo de que, en algún lugar, alguien aún podría estar vigilándome, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Cada vez que alguien me comenta que está pensando en comprar una computadora usada, no puedo evitar advertirles sobre lo que me pasó. Les cuento mi historia, no para asustarlos sin motivo, sino para que comprendan los riesgos que están asumiendo. Muchas personas creen que estas cosas solo les ocurren a otros, que son exageraciones o historias de terror sin fundamento. Pero yo sé, por experiencia propia, que el peligro es real y está más cerca de lo que imaginamos. Después de esa experiencia comencé a investigar más sobre seguridad informática
y las técnicas que usan los hackers para infiltrarse en los sistemas de otras personas. Lo que descubrí fue aterrador. Existe todo un mercado dedicado a la venta de software malicioso. Desde programas para robar contraseñas hasta herramientas que permiten el control total de dispositivos de manera remota. Estos programas son fáciles de conseguir y relativamente económicos, lo que los hace accesibles para prácticamente cualquier persona con malas intenciones. Me di cuenta de que había sido demasiado confiada, de que había bajado la guardia al asumir que un equipo formateado estaba libre de amenazas. No me detuve a considerar la posibilidad de que alguien pudiera haber instalado algo malicioso antes de venderlo. Nunca pensé que, al comprar un dispositivo de segunda mano, estaba abriendo la puerta de mi vida personal a un completo desconocido. Fue un error que pagué muy caro y que nunca volveré a cometer. Con el tiempo, aprendí a reconstruir mi vida digital, pero no fue fácil. Me llevó semanas recuperar la confianza para usar mi computadora y teléfono de manera normal. Cada vez que introducía una contraseña o guardaba un archivo importante, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. A pesar de todas las medidas de seguridad que implementé, siempre había una voz en el fondo de mi mente que me decía que no estaba completamente a salvo, que alguien podría estar observándome. El impacto psicológico fue tan profundo que comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con estar atrapada en una habitación donde todas las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban cada momento de mi vida, cada detalle íntimo expuesto sin mi consentimiento. En esos sueños, no podía escapar, y la sensación de ser vigilada era tan intensa que me despertaba en medio de la noche, sudando y temblando de miedo. También afectó mis relaciones personales. Me volví más reservada, menos dispuesta a compartir detalles de mi vida con los demás. La idea de que alguien pudiera usar esa información en mi contra me hacía retraerme, incluso con las personas que más quería. Mis amigos notaron el cambio, y aunque intentaron ayudarme, no podían entender del todo lo que estaba pasando por mi mente. Fue un tiempo muy solitario, en el que me sentía aislada, no solo por el miedo, sino también por la incapacidad de expresar lo que realmente estaba sintiendo. El proceso de recuperación fue lento, pero con el tiempo empecé a sentirme un poco más segura. Asistí a algunas sesiones de terapia, lo que me ayudó a manejar la ansiedad y a procesar el trauma que había experimentado. La terapeuta me enseñó técnicas de respiración y mindfulness que me ayudaron a calmarme cuando los recuerdos comenzaban a abrumarme. Aunque todavía tengo momentos de duda y miedo, puedo decir que he logrado recuperar una parte de mi vida. Sin embargo, nunca volví a ser la misma. La confianza ciega que una vez tuve en la tecnología ha desaparecido por completo. Ahora, cada vez que enciendo un dispositivo, soy consciente de los riesgos que conlleva. Vivo con una precaución constante, una vigilancia que me recuerda a diario que el mundo digital es un terreno lleno de amenazas que no siempre son visibles. Mi historia es una advertencia, una lección sobre la importancia de ser extremadamente cauteloso con la tecnología que usamos. No importa cuán segura creas que estás, siempre existe el riesgo de que alguien esté buscando la manera de invadir tu privacidad, de tomar el control de tu vida sin que lo notes. Lo que me ocurrió no fue un accidente. Fue el resultado de confiar en la seguridad de un dispositivo sin considerar la posibilidad de que alguien hubiera manipulado esa confianza para su propio beneficio. Incluso ahora, años después, sigo revisando mis dispositivos regularmente, asegurándome de que no haya programas extraños o actividades sospechosas. Nunca volveré a bajar la guardia. Y aunque he aprendido a vivir con las consecuencias de lo que pasó, la cicatriz que dejó en mi vida nunca desaparecerá por completo. He compartido mi historia con la esperanza de que otros no tengan que pasar por lo mismo. Quiero que la gente sea consciente de los peligros que acechan en el mundo digital y que tomen medidas para protegerse. Mi experiencia fue aterradora, pero también me sirvió como una llamada de atención que me ha hecho más fuerte y consciente de la importancia de la seguridad digital. Si algo positivo salió de todo esto, es que ahora sé lo que significa ser verdaderamente vulnerable en un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de proteger. Mi historia es solo una entre muchas, pero espero que sirva como un recordatorio de que debemos estar siempre atentos, siempre preparados, y nunca asumir que estamos completamente a salvo, porque la realidad es que en cualquier momento podríamos estar siendo observados, y aunque he tomado todas las precauciones posibles, el miedo nunca se ha ido del todo.
Todavía me pregunto si, en algún lugar, alguien tiene acceso a una parte de mi vida, una parte que nunca debió haber visto. Sigo viviendo con la sombra de esa experiencia, con la duda constante de si alguna vez podré sentirme completamente segura de nuevo. Así que, si alguna vez consideras comprar una computadora usada o cualquier dispositivo de segunda mano, por favor, ten cuidado. Verifica todo 2 o 3 veces si es necesario. No cometas el mismo error que yo. No confíes ciegamente en lo que ves en la superficie, porque a veces lo que se esconde debajo puede ser mucho más peligroso de lo que jamás imaginaste. He estado en una relación con mi pareja durante más de 4 años. Nos casaremos en algún momento, pero estamos esperando a que ambos terminemos nuestros estudios. En el primer año que comenzamos a salir, mi pareja y su hermana menor perdieron trágicamente a sus padres. No voy a entrar en detalles por respeto a ellos, pero desde ese momento mi pareja asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana. Como él tiene 28 años y ella solo 16, ha sido una especie de figura paterna y guía para ella durante todos estos años. Es una chica increíble, pero debido a su edad, ha tenido muchas dificultades para enfrentar la situación, y nunca podría reprochárselo. Dado que llevamos tanto tiempo juntos, he tratado de orientarla cuando es posible y ayudar a crear un hogar lleno de amor. Como los 3 estamos estudiando, a menudo intentamos estirar nuestro presupuesto lo máximo que podemos. Cuando ella cumplió 16 años, lo único que deseaba era obtener su permiso de conducir para poder conseguir su licencia. Hicimos todo lo posible para que eso fuera una realidad, y aunque finalmente consiguió su licencia, lamentablemente no teníamos los medios para comprarle un auto en ese momento. Así que comencé a ahorrar un poco de dinero de cada pago, y mi pareja también. Con el tiempo, habíamos logrado juntar un par de miles de dólares, y estábamos planeando comprarle un coche como regalo de cumpleaños. Sabía que no sería un gran vehículo, pero estaba segura de que sería mejor que el coche que yo tenía cuando tenía 16 años. Mi pareja sugirió buscar en Facebook Marketplace, lo cual nos pareció una idea excelente. Había muchos coches en mal estado, pero también algunos que se veían bien. Sin embargo, cada vez que preguntábamos por uno de los vehículos decentes, ya estaba vendido o no obteníamos respuesta. Finalmente, después de aproximadamente una semana de intentar contactar a alguien, un hombre llamado Matías me envió un mensaje sobre un Chevy Cruze del año 2013 por $2,100. Las fotos hacían que el coche pareciera estar en perfectas condiciones. Matías nos comentó en el mensaje que el coche funcionaba muy bien y que era de su madrastra, quien se había mudado fuera del estado. Nos dijo que ella le había pedido que vendiera algunas de sus cosas y que se repartirían las ganancias a partes iguales. No me importaba esa parte mientras el coche estuviera en buen estado para mi futura cuñada. Acordamos una cita para ver el coche, y le dijimos que si nos gustaba lo compraríamos ese mismo día. Matías nos pidió que fuéramos después de las 8 de la noche, ya que era cuando salía de su trabajo. Eso nos venía bien, porque ambos teníamos clases durante el día. Obviamente no le dijimos nada a su hermana, y ella tampoco estaba en casa, ya que se había quedado en la casa de una amiga. Esa noche hicimos el viaje para ver el coche. Estaba un poco lejos, pero realmente no nos importaba. Si el coche era tan bueno como él decía, habríamos conducido más de 1 hora si hubiera sido necesario. Llegamos a la dirección que nos dio, pero el lugar estaba casi completamente oscuro. La casa estaba en medio de la nada y parecía totalmente abandonada. Si soy honesta, quiero decir que había tablas cubriendo las ventanas y claramente nadie vivía allí. Le dije a mi pareja que no creía que estuviéramos en el lugar correcto, pero él pensó que sí, y me dijo que tal vez Matías simplemente era muy pobre. Le envié un mensaje a Matías diciéndole, «Oye, estamos aquí, pero parece que no hay nadie». 1 minuto después, respondió diciendo, «Ah, sí, ya estoy terminando de obtener el título del coche y todo eso. Entren y los llevaré al patio trasero para ver el auto». Le dije a mi pareja que no me gustaba nada esta situación, me parecía muy sospechosa. Él siempre quiere ver lo mejor en las personas, y me dijo que no me preocupara. Le rogué que no entrara, pero no me escuchó. Me dijo que me quedara en el coche si no me sentía segura, y eso fue exactamente lo que hice. Cuando él se acercó a la puerta y entró, vi una luz tenue proveniente del interior, lo cual me hizo sentir un poco más tranquila. Me moví al asiento del conductor para estar lista para salir rápidamente si algo no estaba bien.
Mientras me cambiaba de asiento, escuché gritos provenientes de la casa, seguidos de un fuerte golpe y el sonido de algo rompiéndose. Me quedé paralizada mirando la casa oscura. Segundos después, mi pareja salió corriendo gritando que condujera. Ese recuerdo de él corriendo por su vida aún me atormenta y me enferma. Se lanzó al asiento del pasajero mientras 4 hombres salían corriendo de la casa. Mi pareja no decía nada más que, «Conduce, conduce», y conduje lo más rápido que pude en esa zona rural hasta que finalmente llegamos a una parte más urbana de la ciudad. Solo entonces, empezó a recuperar el aliento y me contó lo que había pasado. Dijo que entró y, antes de poder decir una palabra, alguien lo golpeó en la cabeza con algo. Instintivamente se dio la vuelta y empujó a alguien al suelo, y ese fue el golpe fuerte que escuché. Inmediatamente, corrió hacia el coche. Dijo que no se dio cuenta de que había más de un hombre hasta que vio a los 4 salir corriendo de la casa. Denunciamos el incidente, pero no pasó nada. Es aterrador pensar en cuántas veces este truco ha funcionado. Siempre espero que nadie más caiga en esto, pero no soy ingenua. Solo puedo desear que, de alguna manera, estas personas horribles hayan sido atrapadas y que nadie más tenga que pasar por la misma pesadilla que nosotros, o algo peor. Las rupturas siempre son desagradables, todos lo sabemos. No hace mucho tiempo terminé con mi antigua pareja después de casi 10 años juntos. La relación había acabado mucho antes, pero me costaba mucho ponerle un punto final. Ella es una persona muy sensible, y cada vez que el tema de la separación surgía, digamos que se bloqueaba por completo. Me di cuenta de que prolongar la relación solo lo empeoraba, pero en ese momento no lo veía con claridad. También quiero mencionar, para proteger la privacidad de todos, que no usaré nombres ni ubicaciones específicas en esta historia. Sigo en contacto con su familia, y ya han pasado por demasiadas cosas en su vida como para que yo les sume más estrés. Cuando finalmente puse fin a la relación de forma definitiva, fue tan horrible como podrías imaginar. Ella lo tomó terriblemente mal, y fueron unas semanas muy difíciles, llenas de discusiones, llantos e incluso algunas amenazas. Pero con el tiempo la separación fue definitiva. Ella se fue a vivir con su tía, que vivía aproximadamente a 1 hora de distancia, si no recuerdo mal, aunque no estoy completamente seguro, ya que yo me quedé en la casa. Le dejé muchos de los muebles, lo cual estaba bien para mí, ya que gano lo suficiente para poder permitirme comprar nuevos sofás y demás cosas. Tenía planeado ir a una de las grandes tiendas de muebles para conseguir todo nuevo, pero a corto plazo necesitaba algo donde sentarme, ya que estaba viendo la televisión en una silla de jardín. Revisé en Marketplace para ver si podía encontrar a alguien que solo estuviera tratando de deshacerse de algunos muebles. Lo que encontré fue un sofá amarillo muy feo. Sé que suena horrible, pero tengo esta extraña fascinación por el color amarillo, así que me encantó. Pero lo que más me emocionó fue que la mujer lo estaba ofreciendo por $0, y parecía que nunca lo habían usado. Le envié un mensaje y acordamos 1 hora para que yo fuera a verlo. Vivía a unos 40 minutos de distancia, pero no me importaba conducir hasta allí. Conduje hasta la pequeña casa, que estaba en una zona algo aislada. Toqué la puerta y una mujer mayor me abrió. Le dije que estaba allí por el sofá, pero ella pareció asustada y me gritó que no sabía quién era ni de qué le estaba hablando, y me cerró la puerta en la cara. Volví a mi coche y revisé la dirección en mis mensajes. Claramente esa era la dirección correcta. Le envié un mensaje diciéndole que estaba allí, pero que una señora mayor me había cerrado la puerta. Ella respondió varios minutos después diciendo, «Dios mío, lo siento mucho, esa es mi abuela. Yo vivo en el garaje, está en la parte de atrás. Solo camina hacia el garaje y entra». Estaba un poco molesto, pero realmente quería ese sofá, así que me dirigí al garaje en el patio trasero, como ella dijo. Toqué la puerta y escuché una voz amortiguada que decía, «Entra». Así que entré. Miré a mi alrededor, pero no vi ningún sofá. De hecho, el interior era solo un garaje común. Grité, «Hola», pero no escuché ninguna respuesta. Justo cuando estaba a punto de irme, una figura pequeña salió de una habitación contigua y prácticamente se lanzó sobre mí. Me tomó completamente por sorpresa, tanto que logró saltar sobre mí y derribarme. Llevaba algo en la cabeza, y como estaba oscuro en el garaje no pude ver su rostro. Estaba gritando y finalmente, lo que tenía en la cabeza se cayó. Y vi que era mi exnovia.
No estoy bromeando. Estaba tan en shock que pude empujarla y en lugar de correr, simplemente me levanté y comencé a gritarle. Su actitud cambió instantáneamente de errática a un llanto descontrolado. Fui a intentar consolarla, aunque estaba furioso y muy confundido. Ella lloraba incontrolablemente y yo trataba de calmarla. Y fue entonces cuando sucedió. Sacó algo parecido a un cúter o una navaja pequeña y me cortó el hombro. En ese momento grité de dolor, arranqué la pequeña cuchilla de mi hombro y la tiré al suelo. Comencé a aullar. En los 10 años que conocí a esta mujer, nunca la había visto actuar o sonar así. Ella recogió la cuchilla del suelo y comenzó a blandirla en el aire frente a mí. Creo que intentaba alcanzarme, pero, entre sus sollozos, afortunadamente no tuvo éxito. Pude levantarme, correr hasta mi coche y, mientras gritaba, llamé a la policía para informarles lo que había ocurrido. Llegaron bastante rápido y gracias a Dios la arrestaron. Ser atacado fue horrible, pero ver a alguien a quien una vez amé ser llevada en la parte trasera de un coche de policía fue increíblemente traumático. La mujer que vi ser puesta en ese coche no era la misma persona de la que una vez estuve enamorado. Todavía no puedo creer que su plan funcionara. No había ninguna garantía de que alguna vez revisara Marketplace buscando muebles, pero lo hice. Ella sabía que ese sofá amarillo y feo me atraería si lo veía, y tenía razón. Me dijo que se estaba mudando con su tía, lo cual era cierto. Su tía vivía a solo unas casas de distancia de esa pobre mujer mayor, que tuvo que lidiar con las consecuencias de todo este lío. Lo último que supe es que la trasladaron a algún lugar para recibir tratamiento. Decidí no presentar cargos penales y hasta estoy ayudando con algunos de sus gastos médicos. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que pueden causarnos el mayor daño. No sé qué se le apagó en la mente para pensar que atacarme sería algún tipo de solución. Me siento terrible por ella y realmente espero que reciba toda la ayuda que necesita. Los sucesos de esta historia ocurrieron hace solo unos días, por lo que aún están claros en mi memoria. Supongo que esta historia es más extraña que terrorífica, pero cuanto más reflexiono sobre lo ocurrido, más creo que pudo haberse transformado en una auténtica pesadilla. Primero, un poco de contexto. Trabajo como camarógrafo freelance. Artistas locales, estudiantes e incluso personas al azar me contratan para grabar contenido para ellos. He hecho de todo, desde documentales hasta bodas e incluso filmé un corto sobre extraterrestres para un sujeto. No soy millonario, pero gano lo suficiente para cubrir mis gastos y me dedico a lo que me apasiona. Hace aproximadamente 7 días tuve un accidente automovilístico y mi coche quedó completamente destrozado. Como nota aparte, ese accidente fue terrible y podría ser una historia en sí misma. Una señora mayor se quedó dormida al volante, cruzó la mediana y me golpeó de frente. El miedo de ver un automóvil dirigiéndose hacia ti a toda velocidad es una de las peores experiencias que he vivido. Afortunadamente, tanto ella como yo salimos completamente ilesos, gracias a Dios. Sin embargo, mi cámara no tuvo la misma suerte. Además de que mi coche quedó inutilizable, mi cámara se rompió en el accidente. Al ser golpeado, la cámara salió disparada del asiento del copiloto y atravesó el parabrisas. Terminé lamentando más por la cámara que por el coche. El accidente ocurrió un miércoles, y necesitaba una cámara para el sábado para un trabajo que tenía programado. Comencé a enviar mensajes a todos mis conocidos para ver si podía pedir prestada una cámara, pero nadie tenía una disponible. Pensé en usar la cámara de mi teléfono, pero sabía que eso sería más problemático de lo que valía la pena. Una de las personas a las que escribí me sugirió que revisara el Marketplace de Facebook. Me pareció una gran idea, y me sorprendió no haber pensado en ello antes. No podía creer todas las cosas que había disponibles allí. Me concentré en lo único que necesitaba, la cámara, y finalmente encontré a un hombre llamado Sebastián que vendía una cámara mejor que la mía, junto con un micrófono, algo que no tenía en ese momento. Pedía $100 por todo, así que me pareció una oferta imposible de rechazar. Le dije que la necesitaba cuanto antes, y él accedió a que fuera a recogerla. No me sentí incómodo ni desconfiado en ningún momento. Vivía en un edificio lujoso en el centro, en uno de esos apartamentos elegantes. Además, era temprano en la tarde, así que no me preocupaba encontrarme con un desconocido de noche. Pedí prestado el coche de mi madre y conduje hasta el lugar. Sebastián vivía en el piso 12,
al final de un largo pasillo. Recuerdo haberme quedado mirando por una ventana al final del pasillo durante un par de minutos antes de tocar la puerta. Cuando lo hice, él respondió de inmediato, casi de una manera inquietante, como si hubiese estado esperando allí mismo. Entré, y él parecía un buen tipo. Era apuesto, vestía de manera impecable. Era alto y tenía los dientes más blancos que jamás había visto. Hicimos una pequeña charla sobre cámaras y mi trabajo como camarógrafo. Luego me comentó que había sido actor un tiempo y que la mayor parte de su dinero lo ganaba como modelo. Me interesó, así que lo escuché con atención. Finalmente caminó hacia una habitación al otro lado del apartamento y con una voz calmada me dijo: «Bueno, aquí está la cámara. Déjame buscarla para ti». Mientras entraba a la habitación, se detuvo un momento, se dio la vuelta y añadió: «Sabes, como alguien apasionado por las cámaras, creo que te encantaría ver mi nuevo equipo. Ven, te lo muestro mientras preparo la cámara que vas a llevar». Si estás oyendo esto, tal vez te preguntes cómo pude ser tan ingenuo de seguir a un extraño a una habitación cerrada. La respuesta es que este tipo me había desarmado completamente. No me dio ninguna señal de alarma, ni tampoco me pareció sospechoso en ningún momento. Lo seguí hasta la habitación, y él cerró la puerta detrás de mí. Ahí fue cuando la primera señal de alerta surgió. Observé la habitación, no había nada allí, excepto una cámara montada en un trípode. Entonces una voz sumamente inquietante dijo: «Sabes, serías un modelo increíble». No respondí, simplemente me giré, abrí la puerta y salí de la habitación. Luego corrí hacia la salida del apartamento sin la cámara que supuestamente estaba vendiendo. No me persiguió, ni me volvió a enviar mensajes. Así terminó ese encuentro. Aunque técnicamente no pasó nada, desde el momento en que la puerta se cerró y él estaba parado detrás de mí, supe que algo no estaba bien. Mientras más días pasan desde aquel incidente, más me pregunto qué habría ocurrido si no me hubiera marchado. ¿Era este tipo solo un pervertido o simplemente alguien muy raro? No tengo razones para llamar a la policía, ya que, como mencioné, no pasó nada. Sin embargo, me preocupa que otra persona pueda terminar en la misma situación. Noté que el anuncio ya no está, obviamente, y no ha vuelto a aparecer en el marketplace. Al día siguiente, fui a recoger otra cámara de un hombre mayor. Cuando llegué a casa con la nueva cámara, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, unos días después algo raro ocurrió. Mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje con el asunto: «Sobre la cámara que perdiste». Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Contenía una foto de mí entrando en el apartamento de Sebastián, junto con un enlace titulado Deep Web. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura. Algo oscuro estaba ocurriendo, y me había quedado mucho más cerca de lo que imaginaba. Después de obtener mi título universitario, me mudé recientemente a un nuevo pueblo y todavía estoy adaptándome. Encontré trabajo en un mercado local, básicamente descargando camiones. Paga decentemente y es solo un empleo temporal, hasta que pueda conseguir algo en mi área de especialización. Lo que más disfruto es el paisaje que rodea el lugar donde trabajo. El edificio está justo al lado de un lago, así que al menos cuando estamos descargando camiones, puedo admirar el hermoso paisaje. Cuando me mudé aquí no traje muchas cosas, ya que vivo en un pequeño estudio. Hace poco comencé a comprar algunas cosas semanalmente para hacer que mi pequeño departamento se sienta más como un hogar. Lo único que no tengo y que subestimé gravemente su costo es un mueble para la televisión. Ahora mismo tengo mi televisor de 60 pulgadas en el suelo, lo que se ve algo ridículo. Un compañero de trabajo me sugirió que revisara el mercado de Facebook. Siendo sincero, estaba un poco dudoso al respecto. Recuerdo que cuando era más joven, todos hablaban de los sospechosos que eran sitios como Craigslist, y simplemente asumí que el mercado de Facebook era una nueva versión de eso. El amigo que me recomendó el mercado me mostró un montón de fotos en su teléfono de cosas que había comprado allí, por muy poco dinero. Básicamente, consiguió un juego de sala completo en perfecto estado por $100. Me explicó que muchas personas siempre están buscando deshacerse de cosas, y a veces las venden por casi nada. Buscamos muebles para televisores, y me emocioné al ver todas las opciones disponibles en el mercado por mucho menos de lo que esperaba. El primero que vi me encantó. Era un mueble específicamente para un televisor de 60 pulgadas, y la mujer que lo publicaba
Mencionaba que necesitaba deshacerse de él de inmediato porque se mudaba a finales de mes. Solo pedía $25 por ese hermoso mueble de madera. Entiendo que para muchos esto podría parecer una señal de alerta, pero con todas las recomendaciones que escuché sobre lo buenas que eran las ofertas allí, asumí que era algo normal. Ni siquiera me molesté en revisar el perfil de la mujer o más detalles. Solo vi la información de contacto en la publicación. Le envié un mensaje y recibí respuesta en unos minutos. Intercambiamos algunos mensajes sobre el mueble y le dije que lo quería. Aquí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Nuestros horarios no coincidían, y ella me dijo que solo le quedaban unos días para deshacerse del mueble. Le comenté que trabajaba de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero ella trabajaba de 2 de la tarde a medianoche. No iba a conducir 30 minutos a medianoche cuando tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana para trabajar. Entonces, sugirió que nos encontráramos al lado del lago, cerca de mi trabajo, a las 5 de la mañana antes de que empezara mi jornada. No muy lejos de donde trabajo hay un estacionamiento donde se puede dejar el coche para caminar por los senderos que rodean el lago. Acordamos vernos allí a las 5 de la mañana del día siguiente, y yo compraría el mueble. Me sentí un poco mal por hacer que ella hiciera esto, ya que yo no estaba dispuesto a hacer el viaje nocturno, pero ella aseguró que no le importaba y que haría lo que fuera necesario para deshacerse del mueble. Yo solo estaba contento de que finalmente mi televisor no estuviera en el suelo. A la mañana siguiente, era una de esas mañanas húmedas y con niebla. Si no fuera porque iba a recoger el mueble para la televisión, probablemente habría pospuesto la alarma un par de veces. Llegué al estacionamiento del lago unos minutos antes de las 5. Aparqué justo en el centro del gran estacionamiento y saqué mi teléfono. Le envié un mensaje diciendo que ya estaba allí, que me avisara cuando llegara. Al cabo de unos minutos, recibí un mensaje suyo diciendo algo como: «Lo siento, acabo de ver esto, ya estoy aquí. De hecho, estoy en la furgoneta estacionada junto al gran árbol en la esquina». Miré a mi alrededor y efectivamente en la esquina trasera del estacionamiento había una furgoneta. Estaba tan oscuro a esa hora que ni siquiera noté la furgoneta cuando llegué. Comencé a conducir hacia ella, y a medida que mis faros iluminaban la furgoneta, me di cuenta de que no había nadie dentro. Detuve mi coche aún a una buena distancia, y le envié un mensaje diciendo: «Oye, no veo a nadie en la furgoneta, ¿segura de que eres tú?». Ella respondió de inmediato diciendo: «Sí, estoy en la parte trasera de la furgoneta preparando todo, solo acércate y abre la parte trasera». Algo se sentía muy mal en todo esto. Lentamente me acerqué a la furgoneta, pero no me bajé. Mantuve las puertas cerradas con seguro y el coche encendido. Ella me envió otro mensaje: «¿Te vas a bajar?». No respondí. Comencé a retroceder para que mis faros iluminaran el parabrisas de la furgoneta, y noté claramente que no había nadie dentro. No había luces encendidas en el interior de la furgoneta y no entendía por qué no simplemente salía. En lugar de tratar de averiguar más, decidí irme. Miré por el espejo retrovisor y, detrás de los árboles, vi a 2 personas aparecer. Tenían algo en las manos, pero no pude ver qué era ya que estaba muy oscuro. No conduje directamente al trabajo, sino que me dirigí a una gasolinera cercana para tomar un café. Estaba temblando, porque la gravedad de lo que había sucedido comenzaba a caer sobre mí. Mientras estaba sentado en mi coche en el estacionamiento de la gasolinera, recibí otro mensaje de esa mujer que decía: «Buena decisión, hermano». Intenté informar a la policía, pero vi que la publicación había desaparecido. Y también el perfil. Tomaron toda mi información, así que no estoy seguro de si podrán encontrar a esta vendedora. Estuve aterrado durante días, y todavía sigo algo asustado. Juro que pensé que vi esa furgoneta siguiéndome hace aproximadamente una semana, pero estoy seguro de que solo era mi paranoia. Me doy cuenta de que tuve suerte de salir ileso, pero esto me hizo ver lo rápido que algo horrible puede suceder si no estás prestando atención. Ten cuidado al conocer a alguien en línea, porque hay personas verdaderamente malintencionadas en la Deep Web.